Bienvenidas y bienvenidos a Especiales 2050, un espacio de la Fundación Colombia 2050 con el fin de conmemorar fechas especiales, las cuales promueven espacios de reflexión e integración social. Particularmente hoy, con este nuevo formato que presentamos, queremos hablar sobre un tema realmente muy interesante y, bueno, también muy importante. Se trata del Día Internacional de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, conmemorada cada 12 de septiembre, que es una manifestación de solidaridad entre pueblos y países del sur, que contribuye al bienestar de las poblaciones, su independencia colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo acordado internacionalmente. Por ende, para conmemorar este día tan importante, nos contactamos con Jerónimo Delgado Caicedo. Jerónimo es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, tiene una maestría en Asuntos Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos y es doctor en Relaciones Internacionales y Geografía de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Ha sido autor y editor de capítulos de libro y artículos en revistas internacionales arbitradas, así como miembro de comités editoriales de revistas especializadas en temas relacionados con estudios africanos, política exterior y cooperación sur-sur. Y bueno, con esta gran introducción los invito a quedarse, escuchar esta entrevista y, por qué no, compartirla con sus amigos y sus conocidos. Recuerden, esto es Especiales 2050, un espacio de la Fundación Colombia 2050. Únete y lideremos juntos el cambio. Jerónimo, antes que nada me gustaría que te presentaras para todas las personas que nos están escuchando, que nos cuentes en qué trabajas actualmente, a qué te dedicas. Muy bien, Jerónimo Delgado Caicedo, soy profesor investigador en la Universidad Externado de Colombia, coordino el Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales en el Externado, edito la revista de Relaciones Internacionales del Externado y soy el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Perfecto, un gran perfil el que tenemos hoy con nosotros. Bueno, Doctorado en Jerónimo. Sudáfrica también, por si le interesa. Bueno, súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la cooperación sur-sur, un espacio donde las naciones del sur, pues como dice su nombre, cooperan entre sí para apoyar diferentes proyectos y estrategias de desarrollo sostenible para las mismas naciones. Entonces, para comenzar esta discusión, esta entrevista, me gustaría saber, Jerónimo, eh, bueno, ¿cuál es la posición que tiene Colombia frente a la cooperación sur-sur? Esa pregunta empezó con una pregunta fuerte usted, ¿no? Mire, le soy honesto. En Colombia ha habido unos procesos interesantes de cooperación sur-sur durante los últimos años, particularmente en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Desafortunadamente, en Colombia la política exterior y la cooperación sur-sur están muy marcadas por políticas exteriores de gobierno más que de Estado. Entonces, en los momentos, por ejemplo, en los que estuvo Uribe o ahora que está Duque, eh, el sur en la política exterior pasa a un segundo, tercero, cuarto plano y en consecuencia la cooperación sur-sur va acompañando esas prioridades de política exterior. Entonces, si tenemos un gobierno que mira a Estados Unidos y mira solo a Europa, pues tendremos unos procesos de cooperación norte-sur históricos tradicionales. Y si tenemos un gobierno como los de Juan Manuel Santos, que fueron mucho más en pro de la paz y mucho más en pro de otros países en el sur, como por ejemplo la iniciativa de CIBETS que promovió Juan Manuel Santos, vamos a tener una política de cooperación sur-sur mucho más clara y mucho más activa. Durante los últimos años en particular hay un fenómeno, ya que me pregunta por Colombia, que es bien interesante, y es que Colombia pasó de ser receptor de cooperación en todas sus formas, es decir, norte, sur, 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 triangular y demás, a empezar a ser donante de cooperación, particularmente cooperación sur-sur. Entonces, por ejemplo, hay una serie de proyectos que a mí en particular me gustan. Hay muchos más, pero hay unos que a mí me gustan mucho porque tienen que ver con el tema de posconflicto. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que Colombia literalmente se encargó de la creación del proceso de reintegración de excombatientes en la República Democrática del Congo.
Ellos vinieron acá, les enseñamos, nosotros mandamos gente allá, les enseñamos, pero todo el andamiaje, digamos, del proceso lo hicimos desde Colombia a través de Cooperación Sur-Sur. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que Colombia ha tenido una cooperación muy fuerte con Corea del Sur para el proceso de reintegración de disidentes de Corea del Norte, por ejemplo. Ok. Mucha gente no sabe que Colombia ha tenido una participación muy fuerte en el Triángulo de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, para reintegración, por ejemplo, de exmiembros de pandillas. Entonces, teniendo en cuenta este proceso, sobre todo el proceso de reintegración en Colombia, que fue avalado por Naciones Unidas como el mejor del mundo, Colombia ha empezado a dar un montón de cooperación que es bien interesante y que es algo que nunca antes habíamos hecho. ¿Desde cuándo se dan estas iniciativas? Bueno, Las rutas de cooperación sur-sur ya deben ir como unas 9, 10 y las hacen cada año. Eh, el proyecto con República Democrática del Congo debe ser desde 2014, 2015 más o menos. Y Centroamérica y Corea deben estar por las mismas fechas. Sí. se me adelantó usted en una de las preguntas. Bueno, súper bien. Le iba a preguntar cómo impacta o ha impactado Colombia a otros países. Pues quería saber si Colombia era un país que promoviera pues iniciativas en otros países. Ya nos mencionó usted que sí. Sin embargo, bueno, entonces hagamos la contraparte y es qué beneficios o impactos le ha traído la cooperación sur-sur a Colombia. Voy a dar un par de pasos atrás que creo que es importante. Perfecto. Cuando hablamos de cooperación sur-sur, estamos hablando de una cooperación diferente a la cooperación norte-sur. Es Ok, decir, sí. cuando hablamos de cooperación norte-sur, estamos hablando generalmente de dinero, por un lado, o estamos hablando de cosas materiales. Pero hay varios problemas con esa cooperación norte-sur, que ojo, es muy buena en algunos casos y genera un impacto brutal en algunos casos positivo, Pero pero muchas cuando veces usted genera tiene, deuda. no necesariamente, porque si, no deuda como tal, pero sí genera unas dinámicas de dependencia interesantes. Le doy un Ok. ejemplo. Digamos que Colombia está en un proceso de paz y Estados Unidos le dice, no, le voy a donar 27 helicópteros. Y Colombia le dice, no, pero yo no necesito helicópteros porque estoy en un proceso de paz. ¿Para qué quiero helicópteros de guerra? Sí, pero le voy a donar 27 helicópteros. Entonces Colombia termina teniendo que alterar sus políticas públicas y demás de paz para poder incluir los 27 helicópteros. Pero adicionalmente hay otras dinámicas de dependencia interesantes. ¿A quién se le compran los repuestos de los helicópteros? ¿Dónde entrenan a los pilotos de los helicópteros? ¿Me hago entender? Claro. Adicionalmente a eso, hay un montón de seguimientos de ese dinero que muchas veces terminan siendo mucho más burocracia de lo que en realidad terminan haciendo aquí en el país. Cuando hablamos por el contrario de cooperación sur-sur, y ojo, no estoy diciendo que la cooperación sur-sur sea mejor que la norte-sur y que haya que reemplazarla, lo que estoy diciendo es que hay formatos de cooperación norte-sur que funcionan muy bien y otros que no funcionan tan bien, y hay formatos de cooperación sur-sur que funcionan bien y otros que no funcionan tan bien. Lo ideal sería tener las dos en conjunto y meterle la ficha a las dos al tiempo. Sería lo ideal. Cuando hablamos de cooperación sur-sur no estamos hablando de dinero, estamos hablando de transferencia de conocimiento para solucionar, y ojo a esto, cuando hablamos del sur, estamos hablando de países que comparten tres cosas: vulnerabilidad de retos y dependencias, frente al desarrollo, frente al sistema internacional, frente a las potencias, frente a lo que usted quiera. En mayor o menor medida, es decir, las vulnerabilidades, retos y dependencias de Colombia, Brasil y Haití son similares, pero en diferentes niveles. Ok, Y Haití será mucho más vulnerable y mucho más dependiente que Colombia, y Colombia será más vulnerable y dependiente que Brasil, ¿vale? Y tendrá más retos. Lo que hacemos en la cooperación sur-sur entonces es identificar esos retos, vulnerabilidades y dependencias y mirar quién las ha solucionado para que me enseñe, ¿vale? Entonces, lo que pretende es generar en el país receptor la capacidad, el conocimiento, el know-how para poder seguir haciendo lo que me enseñaron una vez el donante se vaya. Entonces, y frente a lo que le voy a decir, hay muchas quejas y hay muchos comentarios en contra. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cuando hablamos de cooperación norte-sur, la cooperación norte-sur generalmente surge de la oferta del oferente y no de la demanda del demandante. Es decir, el oferente le dice, le voy a dar esto. Mientras que en la cooperación sur-sur lo que hacemos es, yo identifico un problema y salgo a mirar quién me lo puede solucionar y solicito la cooperación. En ese orden de ideas se llama sur-sur porque hay unos niveles de horizontalidad mucho mayores y mucho más claros que en la norte-sur, evidentemente. Y como el proyecto se inicia desde la necesidad del demandante,
El oferente viene, entrega lo que le pidieron y se va, y chao, asegurándose que la capacidad quede instalada para que el país receptor pueda seguir funcionando. Pero además, como no incluye dinero y como no incluye la rigidez de la cooperación norte-sur, es mucho más creativa, es mucho más suelta, más fluye más. Le doy un Ya. ejemplo que yo siempre uso en mis clases, que creo que visualiza o deja ver claramente esto de lo que le estoy hablando. Cuando llegó la misión de Naciones Unidas a Haití con la OEA, las tropas blancas, los cascos blancos de la OEA fueron los encargados de garantizar la seguridad en Puerto Príncipe. Tropas de Brasil, Argentina y Chile. Y el problema era que había demasiadas armas en Puerto Príncipe. Evidentemente que sacar las armas no soluciona los problemas de fondo, pero sí le soluciona un problema de seguridad inmediato. Brasil se pone a pensar cómo hacemos para sacar armas de las calles de Puerto Príncipe, y fue fácil. Organizaron 2 partidos de fútbol entre la selección de Haití y la selección de Brasil en Puerto Príncipe y la entrada era un arma. En 2 días sacaron 64.000 armas de las calles de Puerto Príncipe. Y el impacto en 2 días de sacar 64.000 armas en las calles de Puerto Príncipe en orden público y en seguridad urbana fue brutal. Claro, después pasaron a tratar de solucionar el resto de problemas y demás, pero fue una solución inmediata, efectiva, a través de cooperación. ¿Y qué le costó a Brasil? Póngale 30 pasajes de avión ida y vuelta y 3 noches de hotel, que eso para Brasil es nada. Entonces, en ese tipo de ejemplos, usted ve cómo la cooperación sur-sur le permite a usted ser un poco más fluido y ser un poco más creativo, innovador en la forma como se realiza la cooperación sur-sur. En ese orden de ideas, vuelvo a la pregunta que usted me hizo, ¿cómo se ha beneficiado Colombia de esa cooperación sur-sur? Yo me atrevería a decir que de 2 formas diferentes. Lo primero es, nosotros hemos recibido cooperación en muchos ámbitos, desde la seguridad hasta desmovilización, hasta parques naturales, hasta agricultura tropical, hasta energías renovables, es decir, hemos recibido cooperación en muchas cosas. Yo creo que incluso un mal proyecto de cooperación sur-sur es beneficioso, porque un mal proyecto de cooperación sur-sur, así no tenga un gran impacto, igual deja una capacidad instalada que es importante. Entonces, eso es un beneficio bien interesante. Hay otro beneficio del que la gente no habla mucho, y es que, por ejemplo, le doy un ejemplo, Sudáfrica. ¿Se acuerda del Mundial de 2010, cierto? Sí, Uno de sí. los grandes problemas de Sudáfrica durante el Mundial era cómo llevar a la gente bueno, Sudáfrica tenía problemas de segregación racial y de espacialidad de los blancos y los negros, etc. En Johannesburgo, por lo menos, los 2 estadios de fútbol donde se llevó a cabo el Mundial estaban en Soweto, que es la zona negra, que está a unos 40, 50 minutos del centro de Johannesburgo y a 1 hora del aeropuerto de Johannesburgo. El problema era cómo llevar a la gente del centro de Johannesburgo, que era la zona desarrollada, o del norte de Johannesburgo, que es la zona desarrollada con edificios y demás, a las zonas negras que eran mucho más pobres, pero era donde estaban los estadios, porque el fútbol en Sudáfrica es un deporte para negros. Ellos, claro, tienen metro, no muy bueno, muy viejo y demás, pero tienen un tren, digamos, que les funciona como metro. Construyeron un tren rápido y además empezaron a mirar en el mundo quién les podía ayudar y se dieron cuenta que por allá lejos, en la mitad de los Andes, había una ciudad que había construido unos bucecitos rojos que funcionaban bastante bien. En aquella época Transmilenio funcionaba medianamente bien, antes de todos los problemas de Transmilenio. Sudáfrica viene, me acuerdo incluso haberme reunido con el director del Comité de Transporte del Parlamento Sudafricano, que viene a que nosotros les enseñemos. Entonces vienen, les enseñamos, les transferimos todo el conocimiento de Transmilenio. Incluso hoy el presidente, sí, el gerente del Transmilenio de Johannesburgo, que se llama Rea Valla, es colombiano. Pero bueno, construyen el Transmilenio y evidentemente Transmilenio, pues el Rea Vaya ligado con el tren rápido, con el metro, pues les funciona bastante bien. Nosotros nos quedamos con el Transmilenio y ya está. Esa es otra historia. Pero a lo que voy es que en términos de beneficio, por ejemplo, ese primer contacto de cooperación sur-sur entre Colombia y Sudáfrica fue fundamental para la economía colombiana. ¿Por qué? Porque Sudáfrica no sabía que nosotros existíamos y nosotros no sabíamos que ellos existían. Le doy ejemplos. Después de eso, los sudafricanos vinieron y compraron el Cerrejón. Además compraron Anglo Gold. Además compraron Bavaria que se volvió Sam Miller. Además compraron Scandia que se volvió Old Mutual. Y llegaron inversiones al punto que cerca de entre 60.000 y 100.000 puestos de trabajo en Colombia empezaron a depender directamente de la inversión extranjera sudafricana. En Colombia, Aldor, que es la que hace yogueta y hace dulces, creo que es de Cali, es la principal fábrica de dulces en Sudáfrica. Todos los sudafricanos creen que Aldor es sudafricana y resulta que es colombiana con capital colombiano. Entonces, este tipo de cooperación sur-sur
Sí, deja para uno o para el otro, pero además deja unos contactos. Y estos proyectos de cooperación generan ese contacto inicial, conozca al otro. Entonces yo creo, como le digo, yo creo que incluso un mal proyecto de cooperación sur-sur es beneficioso, porque deja unos conocimientos interesantes. Y en esto hay mucha gente que puede estar en desacuerdo. Yo, en relación con Sudáfrica, Sudáfrica influye entonces también en el Tratado de Paz en Colombia después de todo el tema del apartheid y entrar en relación con el tema de cooperación sur-sur o no tiene nada que ver. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, Nelson Mandela mandó a Desmond Tutu, que fue el otro, un arzobispo anglicano que se ganó el premio Nobel de Paz también, lo trajeron a Cali, a la Universidad Javeriana en Cali. Y en la Universidad Javeriana en Cali, Uribe no fue, él estaba en Cartagena por videoconferencia. Desmond Tutu invitó a Uribe y a los líderes de las FARC a ir a negociar a Sudáfrica con ellos. Mandela se sentaba en la mesa con ellos a negociar. Y la respuesta de Uribe fue, no, gracias, yo no voy a dejar que los guerrilleros vayan a Sudáfrica a negociar mientras los que se quedan aquí siguen matando gente. No lo sabía, pero me dejó la espinita, me quedó Mm. picando la espinita ahí. Mire, lo otro que sí es importante y uno lo puede decir es que a veces la cooperación sur-sur ni siquiera es directa, puede ser indirecta. En el caso sudafricano, por ejemplo, Sudáfrica tiene la Comisión de la Verdad y la Reconciliación más importante de la historia reciente del planeta. Entonces, incluso si ellos no vienen a contarnos sus experiencias, el hecho de nosotros tener acceso a sus experiencias desde acá, piense, yo no sabría decirle, yo asumo que un proceso de cooperación requiere una acción voluntaria activa de las dos partes, pero incluso tenemos acceso a la información de ellos y mucho de eso fue utilizado en procesos en Colombia, para la JEP, para procesos de desmovilización, ese tipo de cosas también fueron importantes, porque el conocimiento es público y está disponible. Ok, perfecto. ¿Conoce algún proyecto? Ya sé que me ha mencionado varios, pero como algún proyecto o el proyecto más grande que se esté manejando aquí en Colombia en este momento de cooperación sur-sur. Le voy a ser muy honesto, yo estoy bastante desconectado de los proyectos actuales del gobierno de Iván Duque. Ok, Eh, no, yo trabajé mucho en los proyectos durante el gobierno anterior porque eran mucho en términos de paz y es un proyecto en el que yo en particular personalmente creo mucho. Entonces, pues no creo que haya necesidad de decir qué significó la llegada de Iván Duque para los proyectos de cooperación en paz. Creo que es evidente. Entonces, digamos que salí un poco de la parte oficial y me fui más a temas de cooperación académica. Entonces, que también creo que es fundamental. Entonces, he estado más en ese tipo de cooperación en los últimos 2, 3 años. perfecto. En relación, Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, desde la ARN, que es la Agencia para la Reintegración y la Normalización, todavía hay unos proyectos interesantes, todavía tienen contactos con Centroamérica, con Corea, con Congo. Puede que no en los niveles de antes y puede que con algunos problemas, pero esos programas todavía sí. creo que en relación con esos proyectos y un poco con la juventud, ¿qué beneficios trae para la juventud la cooperación sur-sur? ¿Hay como una integración para ellos? A ver, becas hay. Y yo de hecho estaba en campaña últimamente a todos los que me dicen que quieren hacer doctorados o maestrías y se dan cuenta que las becas del Reino Unido y de Estados Unidos y de Francia pues, se las pelea todo el mundo. Hay un montón de becas de unos países que son interesantes en el sur y que la gente no mira y que a veces incluso se pierden. Estoy hablando de Turquía, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de México, estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando de India, Singapur, Japón, Sudáfrica. Sí. Egipto tiene becas. Botswana vi con becas también para colombianos. Es decir, becas hay. Y la gente por este afán de irse únicamente al norte, a los de siempre, se quedan como fuera, ¿vale? Pero mire, yo creo que a la juventud, más allá de becas, que siempre están disponibles y siempre las hay si uno las busca, eso no tiene mayor problema. Yo creo que lo que uno tendría que decirle a la juventud es lo siguiente, y es justamente la necesidad no de abandonar, pero sí de combinar las visiones. Si usted se quiere ir a estudiar a Francia o a Alemania, hágale, me parece fantástico. Pero empecemos a considerar otras opciones. Es decir, Francia y Alemania no son las únicas opciones. Colombia y los países del sur tienen 1000 problemas, 1000. Le cuento una historia. Alguna vez en Cancillería hace mucho tiempo,
Me invitaron a una reunión en la cual el debate era qué vamos a hacer con los 5 millones de desplazados que teníamos en Colombia. Y me tocó aguantarme un montón de debates de un montón de gente que decía que había que preguntarle a los noruegos y a los suecos y a los suizos y a los daneses y a los franceses qué vamos a hacer con los desplazados. Y después de 40 minutos me levanto yo y les digo, espérense un momento. Tenemos 5 millones de desplazados y le vamos a preguntar a Noruega y a Suecia que no han tenido desplazados en los últimos 100 años. Bueno, en la Segunda Guerra sí, pero a lo que me refiero es, recientemente no han tenido desplazados. ¿Por qué no nos vamos a Afganistán, a República Democrática del Congo, a República Centroafricana, a Irak? Preguntémosles qué están haciendo con sus desplazados. No, pero es que esa gente es pobre y no sabe qué es lo que está haciendo. Y además me dijeron, no, y las políticas públicas han sido un colapso. Y le dije, perfecto, si las políticas públicas que implementaron son un colapso, ya sabemos que esa política pública puede que no funcione. Algo les tuvo que haber funcionado. Pero si usted tiene 5 millones de desplazados y le pregunta a Noruega, pregúntele a Afganistán a ver qué tiene para enseñarle. Bueno, ahorita con los talibanes es otra historia, pero pregúntele a la República Democrática del Congo con los que tenemos contacto. Pregúntele a Sudán, pregúntele, no sé, porque le van a poder enseñar 2 o 3 cosas que sí funcionan y le van a poder enseñar otras 15 que no funcionan. Y entonces usted ya sabe que esa política en particular que sí funciona, la puede examinar para ver cómo la puede adaptar a su propia realidad, porque evidentemente la realidad del uno no es la realidad del otro. Y no se trata de copiar y pegar como en el computador, sino de mirar, aprender, entender y luego traerlo y aplicarlo a nuestra realidad después de un proceso de análisis. Entonces, yo creo que lo que hay que decirle a los jóvenes es justamente eso. La solución a muchos de los problemas que nosotros tenemos, no nos la tenemos que inventar, la tenemos que buscar afuera. Entonces, el problema es deforestación de parques naturales. Vámonos a Tanzania y Kenia que saben todo lo que usted quiera en conservación. Y no solo en conservación, en generación de ingresos a partir de parques naturales. Si su problema es cómo bancarizar a los campesinos que están perdidos en la mitad de los Andes, váyase a Burundi, que es el país que más avanzado tiene la banca móvil a través del celular para zonas remotas del país y que le enseñen qué es lo que están haciendo. ¿Sí me van a entender? Entonces, yo creo que sí, en ocasiones nos va a tocar sentarnos a mirar cómo desde Colombia podemos solucionar un problema X, pero es posible que la gran mayoría de problemas que nosotros tenemos ya los hayan solucionado o los estén solucionando en otro lugar. Y no tenemos que inventarnos nada. Tenemos que tener acceso a la información y adaptarla a nuestra realidad para hacer que funcione. Entonces, esta pregunta se la termino con lo siguiente. Yo creo que lo importante es que los jóvenes y todo el mundo, en Colombia en particular, entiendan que el mayor obstáculo para tener acceso a información que es valiosa viene de 2 palabras. Primero, del desconocimiento y segundo, del desprecio. El desconocimiento porque que están muchas veces ligados, ¿no? Si yo le digo a alguien, mire, ¿por qué no se mira en Burundi a ver qué han hecho? La suma del desconocimiento más el desprecio porque los africanos son inferiores en el imaginario nuestro, hace que ni siquiera toquemos esa puerta y ni siquiera miremos. ¿Me hago entender? Entonces, la invitación es uno no tiene que conocer a todo el mundo y es imposible conocer a todo el mundo, pero uno sí tiene que dejar de despreciar a todo el mundo, porque es que cualquier interlocutor tiene para aportarle, cualquiera. Incluso hay cosas en las que Haití, que es el país más pobre de las Américas, podría enseñarnos a nosotros. No hay necesidad de demeritar al otro porque es más pobre, más corrupto, más atrasado, más lo que sea. Entonces la invitación es abandonemos mejor dicho, superemos el desconocimiento a través del estudio porque no se requiere mucho. Uno en el sistema internacional actual donde la información está, uno tiene acceso a ella en 30 segundos. Empecemos a mirar y sobre todo empecemos a reconocer al otro, cualquiera que sea el otro, como un interlocutor válido y como alguien que me pueda aportar. Y cuando logremos eso, no solo para la cooperación sur-sur, para política exterior, para becas, para un montón de cosas. Cuando mis estudiantes que yo los llevo a Sudáfrica llegan allá, me dicen, profe, ¿usted no nos traía a África? Le dije, sí, esto es África. Y me dice, ¿por qué hay autopistas? ¿Y por Uy, qué no hay no. huecos? Y me ha pasado, todos los años que llevo estudiantes a Sudáfrica me pasa lo mismo. ¿Usted no nos iba a traer a África? Le dije, sí, esto es África. Que usted en su cabeza tenga otra historia es otra cosa, pero esto es África. Creo que soy muy empático con eso de tienen algo para enseñar, Siempre. siempre. Bueno, te preguntaré ya cómo ha evolucionado la cooperación sur-sur en las últimas 2 décadas. Mire,
Es bien interesante porque la cooperación sur-sur, creo yo, ha evolucionado desde lo legal, desde lo que está escrito y desde la práctica. La cooperación sur-sur proviene de un concepto que era el CTPD, Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. Eh, y resulta que el sistema internacional actual ya no habla de países en desarrollo. Y ha sido una evolución bien interesante. Por ejemplo, ese concepto empezó con el tercer mundo durante la Guerra Fría y el tercer mundo como los que sobran, o sea, como los que no son ni el primero ni el segundo. Luego pasamos a ser países subdesarrollados. Luego pasamos a ser países en vías de desarrollo. Y de ahí viene el concepto de CTPD, Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. Y luego pasamos a sur global. Y un sur global que, primero, no es que abandone, pero puede abandonar la concepción occidental de desarrollo, de un desarrollo capitalista ultranza donde se destruya el medio ambiente, etcétera, etcétera. Eh, y además una percepción mucho más positiva, porque es que una cosa es que a uno le digan subdesarrollado y ya no hay nada que hacer, o en vías de desarrollo a ver si algún día lo logra, y otra cosa es, mire, todos vamos por nuestro camino, compartimos vulnerabilidad, retos y dependencias, pero podemos trabajar juntos para superarlas. Es decir, ya hay posibilidad de. Y antes la superación de esas vulnerabilidades, retos y dependencias venían desde arriba con dependencias aún mayores. Ahora existe la posibilidad de trabajar en conjunto entre los de abajo. Y ese es un concepto, por ejemplo, que podemos ver clarísimo en BRICS. Como países de abajo, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, se reúnen para trabajar y para defender los intereses de los países que son similares a nosotros desde el sur global. Bien, entonces, en términos de conceptos va cambiando. Pero en términos de aplicación, yo creo que cada vez más la cooperación sur-sur ha ido ganando adeptos porque cada vez más en el sur hay países en capacidad de dar cooperación. El Brasil de hoy, bueno, con Bolsonaro es otra historia, pero el Brasil de hasta antecitos de Bolsonaro es completamente diferente al Brasil de los 60 con las dictaduras y con la crisis y con la hiperinflación y demás. Eh, Sudáfrica igual, Nigeria igual, Arabia Saudí igual, Turquía, que es un actor determinante en el sistema internacional actual. Ni hablemos de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Asia es un gran centro de desarrollo en cualquiera de sus formas y que ha entrado en las dinámicas de cooperación sur-sur de una forma brutal. Entonces le ha cambiado en lo legal, le ha cambiado en lo geográfico, le ha cambiado en la cantidad de países que están montados en esto. Y lo otro que es bien interesante, donde América Latina está un poco atrasada, por ejemplo. Los procesos de integración, sobre todo en otros continentes, la ASEAN, por ejemplo, RCEP de hace un par de días, la Unión Africana, el Consejo de Cooperación del Golfo, el Consejo de Cooperación de Shanghái, este tipo de organizaciones fomentan la cooperación entre los miembros. Entonces, procesos de integración terminan también con elementos de cooperación muy interesantes que hacen que los países formen un barrio y se ayuden entre ellos. La Unión Africana lo está haciendo maravillosamente, maravillosamente, al punto que están en proceso de crear un solo ejército africano y como ya no tienen que dedicarle tanta plata al ejército porque ya el de al lado no los va a invadir porque el ejército es el mismo, esa plata se la mandaron a la salud. Y entonces ahora en África están haciendo procesos de investigación en salud para mirar, por ejemplo, por qué a las prostitutas en Kampala y Nairobi, que son las capitales de Uganda y Kenia, no les da VIH a pesar de estar repetidamente expuestas al virus. Desarrollaron inmunidad y entonces la Unión Africana está financiando este proyecto con plata que antes iba a la guerra. ¿Por qué? Porque nos estamos integrando y esa integración hace que los costos sean menores, que nos sobre plata y se la podemos meter a salud, a proyectos de cooperación en salud. ¿Está viendo cómo es de linda la cooperación Sí, sur-sur? Y wow, cómo es de versátil además, porque es que se puede hacer de mil formas. claro. O sea, siempre las relaciones van a ser totalmente diferentes de un país a Uh otro. -huh. Uf, Ojo, esperen un brutal. segundo porque es que yo sé que los que vayan a oír esto van a decir, no, pero estos son flores y cosas maravillosas y arcoíris. No, No todo, ok. no todo es, son flores y arcoíris. Por ejemplo, China tiene una cooperación sur-sur que es interesante, pero también tiene unas políticas hegemónicas que están haciendo algo similar a lo que hizo Europa antes con África, por ejemplo. No todo, no al mismo nivel, algunos argumentan que es una política exterior mucho más beneficiosa, es decir, ese es otro debate, pero ese debate está.
Lo mismo con India, lo mismo con Brasil. Y hay muchos que le argumentan, bueno, ¿en qué medida podemos hablar de horizontalidad entre un China que está aquí arriba y un Timor Oriental o un Haití o un Burundi que están muy, muy abajo? ¿Podemos hablar de horizontalidad o estamos hablando de una dependencia ahora sur-sur, que también es otro gran debate? ¿Vale? No todo es color de rosas, no todos son arcoíris. Esto también hay que decirlo. Lo que pasa es que como cualquier dinámica entre humanos puede salir bien y puede salir mal. Yo lo que quiero acá es mostrarles a ustedes que la cooperación sur-sur nos abre una serie de puertas que no nos abre la cooperación norte-sur o la triangular, y que pueden ser interesantísimas para solucionar nuestros problemas de todos los días. ¿Vale? Que va a haber problemas, sí, que puede que el que yo le pregunté, le pedí que me ayudara, no me ayude porque no le provoca, también es cierto. No todos te van a decir que sí. O puede que haya alguno que no le interese compartir la información porque la quiere patentar después. Todo esto es cierto, ¿vale? Pero sí hay unas dinámicas que yo creo que son muy bonitas y que hacen parte de la esencia misma de la cooperación sur-sur y de las que ya hablamos durante esta reunión. Perfecto. De verdad, es muy interesante. Bueno, Jerónimo, ya para terminar y no quitarle más tiempo, me gustaría saber o que nos comentara qué consejo le daría a fundaciones o organizaciones como la nuestra para impactar y o beneficiarnos pues de cooperaciones como la Sur-Sur. La cooperación sur-sur la puede hacer el gobierno de Colombia con el gobierno de Burundi, o la puede hacer la Fundación X con la Fundación Y en otro país, o la puede hacer la Universidad X con la Universidad Y en otro país. La cooperación sur-sur creo que puede salir, es tan versátil y tan flexible que puede salir desde cualquier lado. Le hago una contrapregunta, Juan Pablo. Dígame, por ejemplo, cuál es un proyecto que ustedes estén haciendo en este momento. Importante. Se llama Jóvenes Líderes Buenos Consejeros y estamos pues con esto de los consejos municipales y departamentales trabajando, Ujú. asesorando a los jóvenes para que pues hagan una campaña exitosa para pues para la fecha de las votaciones puedan ser exitosos en sus partidos o si se lanzaron como independientes, pero entonces creamos el curso para que ellos pues estén formándose para cuando lleguen a este puesto político. Bien, quiere decir entonces que usted está lidiando con jóvenes que quieren participar en política en democracia, pero que además tienen recursos limitados, porque no estamos hablando de grandes compañías financiándolos ni nada de estas cosas. Y que además quieren generar un impacto llegándole a las comunidades donde están. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuántos países del sur están en esa misma situación? Con Y no democracias sé. en consolidación, con una clase, con una población joven cada vez con más ganas de participar en política, y sin recursos para hacerlo. Y además peleando con las maquinarias históricas. Le puedo decir que el 95% de ellos. Okay. Entonces ahí, Juan Pablo, lo que yo le recomiendo es lo siguiente. Usted lo que hace primero es identificar el problema, dinámica, lo que usted quiere solucionar. En este Sí. caso, experiencias que le permitan a su fundación ayudar de una mejor manera a estos estudiantes, a estos jóvenes, a que puedan llegar a un espacio particular X, Y, Z dentro del sistema político. Ya, ¿Vale? sí. Bien. Y entonces usted se mete a internet y empieza a mirar. Y empieza a mirar fundaciones que trabajen con jóvenes en democracia. Eso es una búsqueda en Google. Háganla en inglés para que les salgan más resultados. Y le van a salir 4 o 5 clarísimas. Puede que haya 1720 más, pero le van a salir 4 o 5 clarísimas. Entonces usted entra a las páginas y mira a ver qué están haciendo. Y el siguiente paso es, mire, estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué no nos sentamos en una reunión de Zoom que la pandemia nos ayudó con eso? Sentémonos en una reunión de Zoom y miramos a ver cómo usted qué me puede enseñar y yo qué le puedo enseñar. Porque es que no siempre es chupar, también es dar. No es Claro. extraerles todo lo que le podamos extraer. Y de esa conversación puede que no salga nada o puede que les salga una idea maravillosa que a ellos les funcionó perfecto y que cambie la forma como su proyecto funcione aquí y sea 100 veces más efectivo, por ejemplo. Entonces yo creo que el consejo es identificar el problema, salir a mirar quién está haciendo algo similar o tiene el mismo problema y qué han hecho. Pueden incluso pensar en, ¿y si mandamos a 3 personas allá 3 meses y ustedes mandan a 3 personas acá 3 meses?
para que conozcan más y para que vean la realidad del país donde están y para que miren a ver cuál es la relación con el sistema político y para que miren a ver cómo se relacionan con la comunidad. Ya, el nombre hace referencia más como a un concepto que se usa para el apoyo entre un país y otro, más no es que haya alguien que lo regule. No, Eh, es que a eso es a lo que voy, no hay regulación. Porque es que si usted empieza a generar unos proyectos de cooperación entre su organización y la otra organización en Sudáfrica, se está haciendo cooperación sur-sur, ya es claro, cooperación sur-sur, ya. claro. Si yo como Ok, universidad externado hago, que lo estoy haciendo, hago convenio con 3 universidades en Argelia, estamos haciendo cooperación sur-sur académica. Yo voy a mandar estudiantes allá y ellos van a venir acá. ya, Y esos intercambios, por ejemplo, tienen un impacto sobre la primera variable de la que hablamos, el desconocimiento. Porque es que es muy diferente hablar de Colombia desde lo que llega por los medios de comunicación al exterior y hablar de Colombia después de haber estado en Colombia. ¿Estamos de acuerdo? sí, Es muy diferente hablar de Irán desde lo que nos llega en los medios de comunicación y hablar de Irán después de haber estado en Irán. ok, claro. Y ese, mejor dicho, Juan Pablo Herrera, después de que vaya a Ghana, a Camerún, a Costa de Marfil y a Nigeria, va a tener una percepción completamente diferente de los cuatro y va a saber qué le pueden dar los cuatro a él y a su organización, algo que no sabía antes. Súper interesante. Por eso, lo importante está bien ir a Miami si les interesa ir a Miami, no pasa nada, pero que todas las vacaciones no sean en Miami. Pues, Claro. vámonos a Sudáfrica, vámonos a Omán, vámonos a Turquía, vámonos a, no sé, Pakistán, vámonos a Japón, vámonos a Singapur, vámonos a conocer, que eso también abre la cabeza, porque además puede que no sea cooperación sur-sur, pero cuando usted sale y ve las formas como otras personas, otras ciudades, otros organismos, otras comunidades solucionaron un problema que usted ve en la casa, usted vuelve a Colombia y dice, mire, es que en Singapur hicieron esto, esto y esto, ¿por qué no intentamos? No es cooperación sur-sur, pero está apuntándole a las vulnerabilidades, retos y dependencias asociadas con esta relación entre Colombia, los países del sur y el sistema internacional. Listo, perfecto. Clarísimo. Ya me queda mucho más claro el término, el concepto y creo que salgo con muchas preguntas interesantes Muy bien. y con muchos más conocimientos. Jerónimo, muchísimas gracias. Yo creo No, que Juan Pablo, con gusto. estamos. Esto fue nuestra primera publicación en este formato de Especiales 2050. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje y de mucho conocimiento. Agradecerle a Jerónimo también por brindar esta entrevista, esta gran entrevista y agradecer a todos ustedes que están escuchando y que apoyan espacios como este. Yo soy Juan Pablo Herrera y fue un placer acompañarlos. Nos escuchamos en una próxima ocasión.